Buen día, mis queridos hermanos, mis hermanas, mis amigos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Jesucristo, nuestro Señor. Este es el día que Dios ha hecho para que su pueblo se congregue y celebre culto en honor a Él. Es, como dice su palabra, día de alegría, es día de gozo, día de plenitud, y nosotros como congregación cristiana, como hijos e hijas de Dios, encendemos nuestro altar espiritual en el que le ofrecemos nuestros sacrificios de alabanza, que, como dice su palabra, son el fruto de nuestros labios que confiesan su santo y poderoso nombre. Bendito y alabado sea nuestro Dios, que nos honra con su presencia, fiel a su promesa de habitar en medio de las alabanzas de su pueblo. Vamos ahora a recibir el consejo de lo alto a través de la exposición de la preciosa palabra de nuestro Dios, y estamos estudiando el sermón de la montaña y estamos viendo los peros, las observaciones que Jesús hace a la ley y las tradiciones de los judíos, ya que los escribas y los fariseos, que eran los grupos religiosos predominantes en el tiempo de Jesús, en vez de acomodarse a los estándares, de la ley, ellos la interpretaban acomodando la ley a sus propios estándares y a sus propios intereses de grupo. Ya hemos visto los peros de Jesús en relación a la ira, al adulterio, al divorcio, y en esta oportunidad vamos a ver la postura del Señor o el pero de Jesús en relación a los juramentos, ¿ya? Jesús y los juramentos. En tal sentido, el Maestro dijo en el Evangelio según Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37, lo siguiente: Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Bendita y poderosa palabra de nuestro Señor. A ver, creo que todos podemos estar de acuerdo en que el homicidio, por ejemplo, es un pecado grave, que el adulterio es gravísimo y que el divorcio es una epidemia social que debemos considerar con seriedad. Pero tratar el asunto de los juramentos como algo relevante para dedicarle un buen tiempo, una buena parte de todo un sermón, pareciera que está fuera del menú, ¿verdad? Pareciera que no está de acuerdo con el nivel de importancia que tienen los otros temas que hemos mencionado. Pareciera ser un tema poco relevante, nada trascendente. Aparentemente, desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión estrecha que tenemos de la vida, Jesús tiene otro punto de vista. Y nosotros, como seguidores suyos, como discípulos suyos, tenemos que atender a su voz, a su consejo. Tenemos que considerar seriamente el pero que Jesús le hace a esta parte de la ley, porque alguien podría decir:
¿No deberíamos más bien usar nuestro tiempo para hablar y analizar y de hecho resolver asuntos o cosas más importantes? Pregunto, ¿ustedes creen que Jesús, el maestro de maestros, perdería su tiempo enseñando algo si es que no fuera importante? Mis hermanos, este tema, desde la perspectiva de la Escritura y desde el pensamiento cristiano, es importante, es trascendente, porque todo lo que tenga que ver con nuestra boca y con las palabras que salen de nuestra boca son importantes, porque entre otras cosas revelan lo que hay en nuestro corazón. Ahora lo vamos a demostrar. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y llega más allá. Dice también que las palabras, ¿ya?, los dichos de nuestra boca evidencian nuestra verdadera condición espiritual. Escuchen con atención lo que dice Jesús al respecto en el Evangelio de Mateo capítulo 12, ¿ya? Capítulo 12, versículos 34 al 37. Él dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, pues de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahí está. En este pasaje, Jesús señala con claridad que nuestras palabras nos delatarán en el día del juicio y pondrán en evidencia nuestra verdadera condición espiritual. Cuando el profeta Isaías vio la gloria de Dios y contempló su propio pecado y su propia iniquidad, dijo desesperado: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ahora, él pudo haberse referido a otros pecados aparentemente más graves, ¿verdad? El profeta pudo haber dicho, por ejemplo: ¡ay de mí, que soy muerto, porque habitando en medio de un pueblo que es idólatra, un pueblo adúltero! Pero no, él dijo: habitando en un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Ven? Este no es un tema irrelevante, hermanos. Los pecados cometidos con nuestra boca, son abundantes, son variados, dañinos y lo que es peor, son muy fáciles de cometer en el día a día, en nuestra experiencia cotidiana. Fácilmente nos deslizamos, caemos y ofendemos a Dios y a las personas con los dichos de nuestra boca. Ahora, volvamos a nuestro pasaje de Mateo 5, 33 y 37 en relación al juramento. Y para entender este texto, hermanos, muchísimo mejor necesitamos definir bien dos vocablos, dos palabras que son importantísimas: juramento y perjurio. ¿Qué es jurar y qué significa perjurar? A ver, un juramento es una apelación a Dios como testigo de la veracidad de una declaración o del carácter obligatorio del cumplimiento de una promesa. Al jurar, estamos llevando a Dios como testigo de que nuestras palabras son verdaderas y que cumpliremos lo que hemos ofrecido. Punto. Dios es testigo. Te juro por Dios. ¿Y qué cosa es perjurar? Perjurar es jurar en falso,
es jurar falsamente. Cuando se dice que una persona ha cometido perjurio, significa que dicha persona ha interpuesto un juramento o una declaración que no es verdad, o ha hecho una promesa que él sabe que no está dispuesto a cumplir, pero con todo lo promete. Ahora, ¿qué cosa enseñó Moisés en el Antiguo Testamento con respecto a los juramentos? Según Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Atención, y por su nombre jurarás. Entonces, poniendo a Dios por testigo, debería ser imposible, pues, que el pueblo no cumpliera su palabra. Llamar a Dios como testigo de una mentira sería hacer a Dios cómplice, partícipe de esa mentira. Y eso sería atentar contra el carácter santo de nuestro Dios. Ahora escuchen lo que dice la Biblia en Números 30, versículo 2. Dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, pues no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Hermanos, esta es la ley, la teoría acerca de los juramentos. Y esta teoría la podríamos resumir en 3 puntos. Número 1, los juramentos deben ser hechos en nombre de Dios. Número 2, deben ser hechos solo para decir la verdad. Y número 3, se debía hacer solo cuando se tenía la seguridad de cumplir aquello que se ha prometido. Como ven, el juramento era algo de muchísima trascendencia, algo que no se podía hacer a la ligera. Por lo tanto, había que tener muchísimo cuidado al momento de emitir, de expresar un juramento. La enseñanza de la ley era clara, era sencilla, tan sencilla que hasta los niños la podían entender. Sin embargo, los fariseos y los escribas, como siempre, torcieron su significado. Y ahí aparece Jesús, ¿verdad? ¿Qué enseñaban los fariseos y los escribas acerca de los juramentos? Volvemos a nuestro pasaje de Mateo 5:33, en el que Jesús dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Si ustedes notan, con agudeza, se van a dar cuenta que los religiosos, los escribas y fariseos, redujeron el mandamiento a una simple prohibición de hacer un juramento falso en nombre de Dios, porque dice: no perjurarás. Ellos no estaban interesados en agradar a Dios. Es evidente. Ellos buscaban los atajos legales y las excusas para reducir los estándares de la ley y ponerlos al nivel de sus posibilidades y proyectar una imagen de piedad, ¿verdad? Y de esta manera obtener, ¿ya?, una buena reputación y ganar el aprecio y la confianza del pueblo. Pero en realidad ellos estaban buscando, y era así siempre, estaban buscando la manera de rebasar los límites con intereses particulares. En caso de los juramentos, el subterfugio legal era el siguiente: si juras en nombre de Dios, pues estás obligado a cumplir lo que estás jurando. Pero si juras por cualquier otra cosa, ya no estás obligado. Y claro, a simple vista, esto no parece extraño. Pero leamos otra porción de la Escritura Sagrada para entender mejor la enseñanza farisaica. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, versículos 16 al 22, dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, entonces es deudor.
insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Y los escribas y los fariseos conocían esta palabra. Ellos sabían esta verdad, pero echa la ley, echa la trampa. Y ellos eran expertos en sacarle la vuelta a la ley. Porque si juraban en el nombre de Dios, estaban obligados a cumplir su juramento. No les quedaba otra cosa. Pero si juraban por el cielo, o por la tierra, o por el templo, dependía, hermanos, de cuánto dinero estaba de por medio. Ahora bien, ustedes dirán, pero qué gente, pero qué joya de gente, ¿verdad? Cuidado, antes de llevarlos al paredón de fusilamiento, antes de ajusticiarlos, creo que cabe hacer una pregunta y hacerlo en lo profundo de nuestro corazón, hacerlo a conciencia. ¿Acaso no hacemos nosotros lo mismo? Por eso el apóstol Pablo nos recomienda que debemos derribar todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de su palabra. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús que nosotros debemos atesorar y debemos cumplir, según la cual debemos desarrollar nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana? Jesús es radical, mis hermanos, pero no por ser radical su enseñanza, nosotros vamos a licuarla y vamos a adulterarla, como hacían los religiosos de su tiempo, cuando leían la ley de Moisés. Jesús nos dice que un discípulo suyo tiene que ser un hombre o una mujer de palabra, que no necesite hacer juramentos, porque todo lo que él o ella dice, pues lo cumple. Punto. ¿Ya? Eres un hombre confiable, una mujer confiable. Tu palabra es suficiente. La seriedad, la integridad que expresa tu palabra te respalda en tus decisiones. Al respecto, sería bueno, hermanos, que meditáramos en otras porciones de la Escritura que constituyen el consejo divino para la buena administración de todo lo que sale de nuestra boca. Deberíamos tener muchísimo cuidado al analizar estos pasajes y no considerarlos ligeramente. Creo que estas porciones de la Escritura son muchas porciones, voy a citar algunas solamente. Tienen que renovar realmente nuestra mente, hermanos. Estas porciones tienen que ayudarnos a generar pensamientos elevados, pensamientos que estén en línea con el pensamiento de Dios. Tenemos, por ejemplo, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El apóstol Santiago, que es quien escribió esta porción, le dedica casi un capítulo entero en su carta universal al tema de la lengua. Léanlo, capítulo 3 de Santiago, léanlo completamente. Medítenlo, interiorícenlo, memorícenlo y por supuesto pongan por obra la enseñanza del Señor a través de esta carta. Dice también Proverbios que la muerte y la vida
están en poder de la lengua, y el que la ama, pues comerá de sus frutos. Y continúa diciendo la Escritura: el hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado conforme a la obra de sus manos. La blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El salmista decía: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Dice también que aun cuando el necio calla, cuando el necio guarda silencio, es contado, es considerado como sabio. Y tenemos una porción de la carta de Pablo a los Efesios, en donde dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ya? Ahí está. Todo un almacén de recursos de la providencia divina. Recursos que debemos utilizar para mantener saludables nuestras relaciones, de manera tal que no necesitemos recurrir al juramento para ser creíbles, sino que nuestra palabra sea la única garantía segura de veracidad y cumplimiento de nuestras obligaciones y de nuestras responsabilidades. Por lo demás, hermanos, debemos tener siempre presente que el hombre vale por lo que vale su palabra. En tal sentido, la palabra de un mentiroso no vale ni por escrito. Repito, un hombre vale por lo que cumple, no por lo que promete. Al respecto, y para cerrar esta reflexión, esto es lo que dice la Escritura Sagrada en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículos 4 al 6. Dice así la palabra del Señor: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplir, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, ¿ya? Y que destruya la obra de tus manos? Ahí está, clarito como agua de manantial. Entonces, el que tenga oídos para oír, pues que oiga lo que dice y lo que requiere el Señor de los suyos. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a estar completamente apercibidos a la voz, a la dirección, al consejo de lo alto, y que produzca por su espíritu, eso dice la Escritura, produzca por su espíritu en nuestro corazón, así el querer como el hacer, y nos ayude a inclinar nuestra voluntad al cumplimiento de la voluntad divina. Amén. Listo, mis hermanos, listo. Fin de la reflexión. Manos a la obra. Es nuestra oración como iglesia, lo digo, ¿verdad? Es nuestra oración y es nuestro deseo que Dios, nuestro buen Dios, sea propicio a todas sus necesidades. Que los cielos estén abiertos, que las promesas de Dios se cumplan una tras otra en sus vidas y en sus familias. Si el Señor así lo permite, nos volveremos a encontrar el próximo domingo. Que estén bien. Adiós.